Y un tema que ha sonado bastante, que son los peregrinos de la esperanza. Pero son peregrinos especiales porque son peregrinos de aquí de Dominicana que tienen una iniciativa bien interesante porque es peregrinar con la Virgen. Fue poner a prueba la voluntad de que realmente íbamos a llegar al final del camino. Si sacamos ese espacio de decirle a nuestra mente, prepárate, que vamos a hacer un viaje. Pero a mí me tocó caminar la Virgen en un momento que para mí fue muy especial porque hubo uno de los días que nosotros decidimos caminar en silencio. Si lo hacemos Es la con intención. Claro. la visión, intención espiritual, van a ser miles de kilómetros en términos de bendiciones. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola, bienvenidos nuevamente a este episodio de La Pausa Ignaciana. Antes de empezar, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, en Spotify. Y gracias a los que nos siguen a través de nuestra señal TV. Hoy tenemos un tema bien chévere, como esos temas que nos gustan tanto a mí y a Fer, con una invitada súper especial, de la cual vamos a estar hablando hoy. Quiero traer el tema a propósito de este año, que es el jubileo 2025, y un tema que ha sonado bastante, que son los peregrinos de la esperanza. Entonces, doy la bienvenida formalmente. Hola, Fer. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien. Y así como dice, pues nos acompañan dos peregrinos. Así es. Pero son peregrinos especiales porque son peregrinos de aquí de Dominicana que tienen una iniciativa bien interesante porque es peregrinar con la Virgen. Con la Virgen de la Con la Altagracia. Virgen de la Altagracia. Exacto. Y hoy nos acompaña Edison Santos y Eliel Jiménez. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Carolina, Fernando, por la invitación y felices de estar aquí, compartir esta, yo no diría pasión, sino quizás llamado, regalo, creo que es la palabra correcta para decirlo con humildad, de que puedan presentarnos como peregrinos, porque yo creo que uno de los temas que hemos hablado en los peregrinajes son los roles, las cachuchas que usamos como seres humanos. Qué privilegio poder compartir un momentito donde el rol sea como peregrino y más aún, como ustedes anunciaban, pues con el motivo de nuestra Virgen de la Altagracia, que peregrina con nosotros o nosotros con ella. Eso lo averiguaremos en el camino. Qué chévere. Qué bueno. Muy bien. ¿Y cómo nace esa idea? O sea, vamos a hablar un poquito de cómo nace la idea, qué los motivó y obviamente pues vemos un poquito después hacia cuáles han sido estos destinos donde hemos ido y cuál ha sido la experiencia que se ha vivido en cada uno. No sé cuál, que se sienta más. Arranco yo. Dale. Bueno, la verdad es que pudiera decir que técnicamente nuestra peregrinación inicia con el llamado de un hermano, de un amigo, de Manuel Alejandro Grullón Hernández, que es un hermano de la vida en común. Tenemos tanto Eliel y yo, pero también Yacer Mármol, que es el cuarto peregrino. Pero si le quito lo técnico, me atrevería a decir que el llamado inició antes. Y lo digo por lo siguiente. Años antes de iniciar a peregrinar, ya yo había visto a mi hermano Eliel dando viajes a la basílica, un martes, un jueves, un sábado. Y cuando yo le preguntaba el motivo, pues era poniendo en manos de la Virgen situaciones familiares, familia, salud. Por ende, ya había iniciado un camino de peregrinación, de ir al encuentro. En mi caso particular, recuerdo que meses antes de que Manuel Alejandro me llamara para invitarme a ir al primer peregrinaje, ya yo casualmente había cruzado por la basílica unos 3 meses antes con mi esposa y dejé en sus manos peticiones también personales y familiares.
Y estoy seguro que si le preguntamos a Yacer, se referirá a la Virgen como Tatica. Ujú. Y también, sin dudas, que previo a esa llamada de Manuel Alejandro, esa iniciativa, pues también había tenido un acercamiento, una búsqueda. Por eso digo que técnicamente el peregrinaje inicia con esta motivación de Manuel invitarnos a hacer el primer peregrinaje, a irnos desde Vallaguana hasta la Basílica en Higüey, a caminar 5 días para poder llegar al encuentro. Pero la verdad es que previo a esa llamada telefónica, a ese mensaje de WhatsApp, habíamos iniciado ese camino mucho antes. Y creo que fue la Virgen de una forma u otra entonces que nos invitó a peregrinar, porque las demás peregrinaciones que conversaremos Ujú. surgen a partir de esa primera experiencia, siendo esta última la más interesante por el hecho de tener ya de forma directa a la Virgen con nosotros. Y a esa primera peregrinación fueron los 4 también. Así es. Yacer Mármol, Manuel Alejandro Grullón, Eliel Jiménez y yo. Qué bien. ¿Y eso es cuántos kilómetros más o menos? Esa vez, Eliel, fueron... O sea, la ruta técnicamente son 120 kilómetros. O sea, si uno lo mide desde la salida De Vallaguana. de de Vallaguana, Vallaguana, sí. Del Cristo de Vallaguana. Exactamente. hasta Higüey, 120 kilómetros. Luego, ¿Y en qué tiempo se hacen esos 120 kilómetros? hay personas que lo hacen en 3 días. Nosotros lo hicimos en 4 días y medio. Ah, bueno, pues ustedes entonces dormían en algunos puntos Sí, específicos. dormimos en el correcto. camino. Ok. ¿Y hay puntos que se tienen así o eso son improvisaciones al momento de la llegada donde te paras? Bueno, un poco planificado, pero medio improvisado. De hecho, parte de lo que nosotros queremos promover con el ejemplo, Ujú. más que con las palabras, es que se pueda institucionalizar más esa ruta. Se pueda desarrollar más el turismo religioso. Pero más allá de esa parte de promoción y de valor agregado general, el valor agregado individual es brutal. O sea, poder vivir la experiencia de una peregrinación, sin duda alguna es una experiencia transformadora. Y eso nosotros es lo que nos gustaría que todo el mundo pueda experimentar. Y ahí Y- hay que tener, perdón, No, ahí hay que tener más fortaleza o más preparación física o espiritual para caminar todos esos kilómetros con la Virgen. Mira que hemos aprendido. Hemos aprendido algo, muchas cosas, pero una que hemos aprendido es que uno puede planificar todo y el camino tiene siempre un regalo que darte o una sorpresa que darte en forma de regalo. Entonces, yo puedo decir, yo me puedo tomar yo de ejemplo, que soy una persona, tengo más de 28 años haciendo ejercicio de manera constante e ininterrumpida, constantemente yendo al gimnasio. Sin embargo, en esa primera ruta fue el primero que tuvo una lesión. No. Entonces, y en mi caso, la lesión, digamos, fue poner a prueba la voluntad de que realmente íbamos a llegar al final del camino, porque resulta que no era una lesión que me iba a hacer ningún daño permanente, pero la única forma de desaparecer era con descanso. Claro. Entonces, hacer descanso implicaba dejar de caminar, caminar implicaba tener que hacerlo con dolor. Entonces, desde el día 2 hasta el final, caminé con un dolor de rodilla que cada paso dolía. wow. Entonces, la preparación, y tal vez Edison, no sé si quiere agregar algo, ya nosotros lo sabemos. O sea, nosotros hacemos la tarea. Hacemos nuestra tarea porque somos los 4 personas bastante organizadas y planificadas, siendo Manuel, sin duda, el mayor. Pero ya sabemos que eso lo hacemos porque hay que hacerlo. Pero el camino siempre regalará algo. Se dejan Es sorprender. así. Es así. Y respecto a la parte de si la preparación es también espiritual, yo diría que sí, totalmente. Y obviamente la intención es que ojalá muchísimas personas se motiven a vivir la experiencia. Pero si le agregamos el componente espiritual, si sacamos ese espacio de decirle a nuestra mente, prepárate, que vamos a hacer un viaje, vamos a peregrinar, vamos a conversar,
vamos a escudriñar, vamos a sanar, vamos a crecer. No es lo mismo. Es un doble propósito. Tienes la oportunidad de, claro, físicamente, Claro. caminar 120, 200, 300 kilómetros tiene un valor agregado en términos de salud, pero no menos cierto es que lo más trascendente es el recorrido espiritual. Y para eso, obviamente, pues parte de la invitación y por eso la simbología de nuestra Virgen de la Altagracia, para poder conectar con ese propósito que siempre ha estado dentro, porque uno no habla más que con uno y nuestros compañeros de viaje son un apoyo, un medio para poder llegar a ese fin, Puntos. ¿verdad? Pero como todos compartimos el mismo propósito, pues al final sin duda que 120 kilómetros, 200 kilómetros se escucha muy poco para el largo recorrido de crecimiento espiritual que se puede lograr en ese mismo trayecto. Son dimensiones distintas. Si lleváramos a kilómetros el crecimiento, el aprendizaje, el descubrimiento espiritual que se logra, corrígeme, serían miles de kilómetros. Entonces no es comparable físicamente. Sin embargo, necesitamos el cuerpo como vehículo para poder hacer ese recorrido y abrirnos a vivir la experiencia de poder conectar y peregrinar en términos espirituales. Oh, increíble. Este podcast tiene digamos que una pizca ignaciana, y San Ignacio de Loyola fue le decían el santo peregrino, no sé si ustedes lo sabían eso. No Yo no sabía. lo Pero fue, de hecho, de los santos que más peregrinó en sus caminos y sus caminatas en España. Y una de las cosas que él decía en esas peregrinaciones o esos intersticios que él tenía era eso mismo que tú acabas de mencionar, de que te permitía conocerte a ti internamente, porque tú ibas desarrollando ese camino, pero tú no conversabas con nadie, era contigo mismo. Entonces tú tenías que tener una preparación interna tú mismo, de poder tener esa conversación de sanación contigo mismo. Y obviamente hacia el fin, con el fin en el objetivo, ¿no? En mente, perdón, de hacia dónde ibas. El hecho de acompañarlo con la Virgen, tú decías, bueno, y cuando ponemos la Virgen entonces que nos acompañe, ¿qué diferencia marcaba en esa, y obviamente viéndolo desde ese punto de vista como un fin, qué diferencia marcaba con o sin la Virgen? Si en algún momento lo hicieron con o sin ella. El tercer peregrinaje, que fue el que hicimos en Roma, nosotros llevamos la Virgen peregrina con nosotros. Y recuerdo que tenían una mochila con la Virgen atrás. Una mochila hecha a la medida para ella. Con la Virgen atrás. Y el objetivo era que ella caminara con nosotros. Okay. Nosotros Y esa era la con primera, ella. y esa fue la primera peregrinación con ella Esa cargada. fue la primera. Porque apenas hacía semana y media que había sido bendecida y autorizada oficialmente por la iglesia como Virgen Peregrina de la Altagracia. Okay. O sea, le sacamos visa y pasaporte. En cuestión de menos de 2 semanas ya estaba caminando hacia el Vaticano. Muy bien, tenía Muy ese bien. pasaporte nuevo. Y ahí tal vez un poco para abundar. Yo puedo contar de mi experiencia. Okay. Porque, y esto lo conversamos mucho, nosotros podemos ir a caminar, a peregrinar los 4, pero es una experiencia muy individual. O sea, lo que va ocurriendo realmente es que cada quien va llevando su camino y cada camino es muy personal, porque cada camino está conectado con cualquier, digamos, voluntad interna que tenga o deseo interno que quiera desarrollar. Cuando a mí me tocó, nos turnábamos la Virgen, pero a mí me tocó caminar la Virgen en un momento que para mí fue muy especial, porque hubo uno de los días que nosotros decidimos caminar en silencio. Ese día, la decisión era salíamos, pero no íbamos a conversar. Juntitos pero separados. Entonces, yo el primer tramo de ese día, algunos 12, 13 kilómetros, me tocó hacerlo en silencio con la Virgen. Y fue una experiencia muy, muy especial. Porque a pesar de ser un tramo con mucha subida y mucha bajada, ese día yo me sentía flotando. Entonces, cuando te toca cargarla, cuando me tocó cargarla, más que un peso, era realmente reconfortante. Y
y algo que a mí me pasaba en particular, y creo que Edison tú lo compartías y los demás lo compartían, cuando venían momentos difíciles, porque en el camino vienen momentos difíciles. O sea, algo que nosotros hacemos es que desde la partida hasta la llegada no nos montamos en ningún tipo de vehículo. O sea, que si hay un contratiempo y hay que resolverlo caminando. A pie. Wow. Si vamos a buscar qué comer, lo vamos a hacer caminando. Si vamos a buscar el hotel, lo vamos a hacer caminando. De hecho, hubo cuando peregrinamos en España, que el hotel se nos lo cerraron y tuvimos que movernos caminando. Pero y se movieron caminando del hotel de uno al otro. Pero, tal vez lo que quería agregar era que entonces también el rosario se convierte en una herramienta muy poderosa. Esa sería mi siguiente pregunta. Si ustedes iban haciendo el rosario ahí. Sí. Teníamos cierta dinámica, no sé, Edison, que era que siempre lideraba el rosario, si tú quieres ahí abundar un poquito. Sí, digamos que en nuestro caso, como peregrinos, si muy bien vamos abiertos a descubrir lo que Dios, María, tiene para cada uno de nosotros, como decía Eliel, juntos, pero cada quien con su propio camino, no menos cierto es que sí respetamos mucho el espacio, el esfuerzo que cuesta poder coordinar, estar ahí, más allá de los recursos, ¿verdad? Y tratamos siempre de montar una agenda que nos permita darle forma a la experiencia. Y en ese caso, pues nosotros, tanto en la primera peregrinación, que aprovecho para poner ahí en contexto, ¿verdad? Que fue esta que mencionamos desde Vallaguana hasta la Basílica. Luego de esto tuvimos la oportunidad de hacer el Camino de Santiago en España. Lo hicimos desde Portugal, saliendo desde Portugal hasta llegar a Santiago de Compostela. Y que ha sido el más reciente, en Roma, donde, bueno, en Italia realmente, y caminando desde Radicofani hasta el Vaticano, unos 200 kilómetros oficiales de la ruta, pero con estas salidas que menciona Eliel, que si teníamos que irnos a un hotel, que si teníamos que salir a comer, se sumaron un par de kilómetros 260 más o menos. Como los 260 kilómetros. 260 kilómetros. En este caso especial, llevando la Virgen Peregrina de la Altagracia. ¿Cómo aprovechábamos el día? Hay un check-in en la mañana, donde todos nos reunimos, nos vemos la cara y cada quien dice cómo se siente. Hacemos la oración de la mañana, un Padre Nuestro y un Ave María. Salimos al camino y hacemos entonces un rosario. Pero ese rosario tiene unas intenciones, las nuestras que llevamos y la que recibimos por distintos medios de las personas que se suman a la peregrinación. Interesante. O sea que le llegaban a ustedes vía DM, vía WhatsApp. Miren, ahí estaba la Virgen activa en las redes. Estamos hablando de que si sumamos todas las peticiones, pudiéramos estar llegando a unas 1.500 quizás promedio peticiones. Wow. 1.500 personas que a través de los medios de comunicación o por WhatsApp, familiares o por Instagram. Yo quiero ver esa lista, a ver si llegó Entonces, allá. La leíamos todas y la poníamos como parte de las intenciones. Muy bien. Todos los días hacíamos este rosario. Pero adicional a eso, cada quien de manera individual en la noche podía orar, podía hacer su propio rosario. Lo que implica que a esa estructura de enfoque espiritual la complementábamos con una estructura propia de nosotros, tipo foro, donde un día lo dedicamos a la familia y ese día trabajamos el tema familia. El otro día trabajamos el tema... Por eso decías que tenía su dinámica. Correcto. Ya. El tema pareja y trabajamos el tema pareja y al día siguiente lo dedicamos al tema trabajo y al día siguiente lo trabajamos al silencio y así sucesivamente. Hay otro día que lo dedicamos al yo. Y ese día completo, de manera orgánica, sin un orden lógico de quién quiere iniciar o quién quiere continuar o cuándo quiere iniciar o hasta dónde quiere compartir, trabajamos cada uno de esos aspectos de la vida, acompañados del rosario, en este caso acompañado de la Virgen, lo cual permite que se genere un aura, un contexto, un espacio único, irrepetible, que nos permite ir peregrinando por fuera, pero a la vez que vamos peregrinando por dentro. Y tal vez agregar algo ahí, parte del proceso de hacerlo. Y la verdad que cuando la gente me pregunta qué se siente peregrinar, yo le digo, véalo. No hay otra forma. Sí. Por más que nosotros le expliquemos la
forma de saberlo es haciéndolo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en ese proceso de peregrinación? Tu estado espiritual se eleva y tú logras callar la mente, conectar con ese ser superior, conectar con Dios de manera superior. Tus pensamientos son muchísimo más claros y aquellas cosas de tu día a día, en nuestro caso relacionado pareja, familia, trabajo, el yo, entonces te da otra perspectiva muy diferente de cada uno de esos temas. Entonces te permite de manera, digamos, en conexión con Dios, tomar decisiones que al ser de forma compartida, aquello que lo comparte, entonces también te permite tener una perspectiva de seres humanos que piensan diferente sobre lo mismo y qué sensación le da. Entonces, en el caso nuestro, una herramienta muy poderosa porque combina un sinnúmero de elementos que lo hacen que sea muy efectivo desde la perspectiva inclusive de toma de decisión, aún quitando la parte espiritual. Sí, claro. O sea, tiene un valor enorme que tiene Por lo un que poder mencionas, práctico de la inmediato claridad en tu vida. la claridad mental que te da el ejercicio de estar peregrinando. Y una pregunta, ya sí de curiosidad, yo quiero saber, porque él mencionaba que de hace mucho tiempo visitas la basílica y iba y dejabas tus intenciones. ¿De dónde nace ese amor por la Virgen? O sea, ¿de quién lo heredas? ¿Quién te enseña? ¿O cómo? Yo vengo de una familia muy católica. Mis padres, especialmente mi madre y mi hermana, sí son bastante católicos. Mi padre, inclusive siendo personas que guiaban parejas, mi hermana siempre muy involucrada con la comunidad, sobre todo con los jóvenes. Yo siempre fui probablemente un poquito el más rebelde de todos mis hermanos. Entonces pasé, creo que un ciclo normal. Me voy a extender un poquitito, pero solamente creo que contar mi experiencia puede ayudar a otras personas. Así es. Yo trabajo mucho con, mi modo natural es trabajar mucho con la mente, ¿verdad? Obviamente el que trabaja mucho con la mente y todo le quiere encontrar la lógica, no va a poder entender la parte espiritual. Y obviamente en ese proceso yo pasé obviamente de tener esta, digamos, educación católica a ser ateo inclusive. En algún momento yo decía, no, O sea, de todo lo que, de 100 a 0. la oveja negra, ¿verdad? La matemática no te daba. No, era yo decía, eso no tiene lógica. Racional. Claro. Hasta que comprendo que lo que sucede es que la lógica es una herramienta insuficiente para entender la parte espiritual. Entonces hay que trascender la lógica para poder conectar con la parte espiritual. Y eso, en mi caso, ¿qué evento lo dispara? O sea, que te da esa luz de... Que no tenía esa habilidad natural. Yo creo que no todo el mundo, no Dios le pone a todo el mundo de entrada esa habilidad natural de conectar con esa parte espiritual. Tal vez así lo quiero expresar. Mi madre es diagnosticada con cáncer en el 2016. Ya le diagnostican. Lo digo y me mueve todavía. No, claro, pero que no es poco lo que tú estás diciendo. Diagnostican cáncer de linfoma. Obviamente es un cáncer bastante agresivo. Uh-huh. En aquel momento era un cáncer que no tenía mucho tratamiento. Y estábamos en ese proceso, digamos, familiar. Yo siempre soy muy respetuoso del otro. O sea, yo iba a respetar la decisión de mi madre. Uh-huh. Como luego con el tiempo he aprendido que las decisiones de Dios son perfectas y no las cuestiono. Solamente trato de entender el regalo que Dios está tratando de dar, porque si Él es perfecto, sus acciones son perfectas. Pero yo siendo lógico, yo me leí todos los artículos científicos relacionados con el cáncer. O sea, me lo leí todo. Como entiendo matemática y traté de racionalizar con ella. Ella iba a tomar su decisión. Un inicio que no se iba a tratar. No se iba a tratar. O sea, que ella estaba dispuesta a no tomar ningún tipo de tratamiento contra el cáncer. Porque
No, eso lo sabe ella en lo más profundo de su corazón. Mi madre, que es una guerrera. Y yo digo, bueno, nada. Entonces ahí digo que la gente va a la basílica a hacer peticiones de salud. Correcto. Y entonces en ese me puse como objetivo por lo menos una vez al mes ir a una misa de los domingos de las 6 de la mañana. Y luego eso se fue convirtiendo en una rutina muchísimo más recurrente. 6 años después, gracias a Dios, mi madre pudimos encontrar un doctor. Mi madre decidió hacer la terapia y todo. O sea, que esos viajes para la basílica mi madre llegaron. No solamente que sobrevive el cáncer, que está curada del cáncer. Amén. O sea, ya no tiene cáncer. Mi madre ahora con la edad que tiene, uno la ve y lo menos que uno cree fue que le dio cáncer. Entonces ese es un poco la conexión que hay. Qué bueno que lo compartiste. O sea, qué bueno. Te iba a ir y no iba a contar eso. Bueno, pero eso mira Buenísimo. un ejemplo de cómo a veces la misma oración o la insistencia, que a veces uno se cansa y dice, ¿de qué manera hago que fulano o fulana entiendan que es el camino correcto? Yo creo que esa es una forma también, o sea, pedirle a Dios. Ir allá donde la Virgen. Exacto, donde la Virgen. Encárgate tú, que yo no Y puedo. encárgate tú, porque ya después de ahí. Y mira cómo ella entonces accedió de una manera voluntaria y entendió, oye, este es el camino. Entonces, qué bueno que así fue. Y ese es mi caso, el inicio de esa nueva etapa espiritual. Que volviste a 100. Tú estabas en 100, bajaste a 0, volviste a 100. Muy bien, muy bueno, de verdad que sí. Una experiencia muy bonita. Y sobre todo, el regalo que nos da la Virgen, porque la Virgen es el camino para llegar a Dios y conocerlo. Y como dice San Ignacio, María, ponme con tu hijo. O sea, él le pide a María, llévame con tu hijo. Y eso es buenísimo, tener la confianza de decirle a la Virgencita, mira, háblale a Jesús de mí, que yo estoy aquí, que le entrego esto que tengo, lo que sea, a través de ti. Y llévaselo, ponlo en sus manos. Buenísimo. Y a partir de ahí, cada peregrinación, cada paso, en agradecimiento. Claro. Profundo personal. Y me gusta que ustedes quieran que los otros vivan eso, porque es como tú dices, es difícil transmitirlo, pero ni tanto, porque a través de tus palabras ahora, al que no haya entendido, verdad que sí, que ciertamente, y la tenemos aquí cerquita, ahí a la basílica, y ya después entregarle donde quiera está. Yo creo que todos los hogares dominicanos tienen que tener una Virgencita de la Altagracia. Fácil. Así sea una estampita o una medallita, porque sí, los dominicanos somos muy altagracianos. O sea, eso. Y sabes que quiero rescatar eso que acabas de decir, que aparenta ser una frase muy sencilla. Tú dices, mira qué fácil la tenemos. Justamente sé que detrás de la intención de poder peregrinar está ese deseo de que como dominicanos podamos descubrir que tenemos la basílica aquí, que podemos peregrinar, que a veces estamos en medio de situaciones que de forma lógica no nos da y tenemos formas ilógicas de salir al encuentro, pero tenemos que actuar, o sea, no va a ser sentado solamente en casa. Y creo que la Virgen es tan amable, ¿verdad? Tan abierta, tan madre, que inclusive si usted no puede ir a peregrinar hacia la basílica, salga a peregrinar por el parque de su casa, sí, pero con la intención, con la fe puesta en eso que usted tanto necesita, que ella le escuche, que ella le lleve a los pies de su hijo. Y yo estoy seguro que va a llegar al encuentro, va a encontrar el propósito. Si muy bien, qué dichosos nosotros y todo aquel que pueda hacer un peregrinaje simbólicamente desde un lugar especial, con un destino especial, desde la connotación, en este caso, ¿verdad?, religiosa de algún templo, por así decirlo. No menos cierto es que el Señor y la Virgen ven el corazón de cada quien. Así es. Y no es verdad que para poder recibir sus bendiciones obligatoriamente hay que hacer una peregrinación en un lugar muy especial. Pero nosotros como dominicanos sí tenemos este espacio asequible,
No tiene que ser 5 días caminando, puede ser una tarde que tú digas, mira, vamos a hacer los últimos 3 kilómetros, los últimos 5 kilómetros, o solamente un día. Llegamos, amanecemos en la noche en una de las casitas de ese pueblo cercano, Y le damos salimos algo de caminando. ingreso a esa familia, como hicimos nosotros en algunos casos, que montamos casas de campaña en los patios verdes de casitas de madera de las que estaban en el camino, literalmente, porque no existe todavía una infraestructura oficial. Y quizás con su familia, una noche viendo las estrellas, hacen una oración, se levantan al otro día y en 1 hora caminando, 2 horas, ya están en la basílica. Es una forma resumida de poder iniciar la cultura de la peregrinación. Y vuelvo y les digo, quizás aparentan ser 2 kilómetros, 3 kilómetros, pero si lo hacemos Es la con intención. Claro. la visión, intención espiritual, van a ser miles de kilómetros en términos de bendiciones. Y mira, uniendo a eso, Edison, que de verdad muy atinado, hay una forma de probar un poco que es bastante interesante. Edison y yo la usamos muchísimo, eso, y lo hemos ido aprendiendo en el camino, pero digamos que hay una conversación que se quiera tener con alguien que requiere esa conexión espiritual especial. Planifíquese una caminata de 4 horas para tener esa conversación. Puede dar las primeras 2 horas simplemente para ir calentándolo, Exacto. para ir soltando. Para ir sintonizando. Y se da después las últimas 2 horas para entrar en esa conexión. Hagan el ejercicio y luego nos cuentan. Nosotros lo usamos muchísimo. Sí. Y a nosotros nos funciona muy bien. Y es una forma, como tú decías, de manera reducida aprovechar la misma plataforma de peregrinar para algo más puntual. Siguiendo por ese mismo sentido, y más que, yo no diría que un propósito, pero sí con algo en mente en la mañana. Tú contabas ahorita que en ese peregrinaje de Italia, ustedes como que ponían un día, bueno, hoy vamos a peregrinar con el silencio, hoy vamos a peregrinar con el rosario. ¿Cuál de esos peregrinajes, en tu caso, tú sientes que fue el que más no quiero usar la palabra te transformó, pero sí... Es que el que tienen tú- unos chistes internos que vamos a tener que hacer Sí. otro podcast. En esa respuesta, si tuviéramos los 4 aquí, hicimos 1, 2 y 3. Exacto. El día de silencio, Ah, diríamos sin duda. Impresionante. El día que no había tema, Ok. el día que no había un yo, que no había una ahí familia. dejamos hablar a Dios El cuando día no del tenemos el silencio. Bueno, yo les puedo decir algo. Ujú. La agenda, yo siempre me he encargado de trabajar la agenda y se supone que hay un día de silencio y al otro día hay otro tema. No. Después del día de silencio, el otro día fue de silencio y de interpretar y socializar lo vivido, No, ok. de interiorizar. Hubo que rodar la agenda. Y hubo que cortar porque podíamos tomarnos el resto del viaje Ah, Hablando solo de eso. tratando de interpretar lo vivido en el día de silencio. claro. Entonces, si caminar de manera física se mide en kilómetros y caminar de manera espiritual se mide en miles de kilómetros por cada kilómetro físico, Ujú. caminar en silencio Fueron hay que millones. medirlo en millones de kilómetros. Exacto. Es impresionante la profundidad espiritual que se logra cuando combinas, cuando conjugas todos estos elementos y te das la oportunidad de hacer silencio para escucharte a ti mismo. No siempre va a salir el tema más agradable, Claro. porque Sí. te vas a encontrar con temas que quizás justamente has utilizado eso es el lo que ruido hace del esta- día a día para no querer escuchar. Exactamente. Entonces el valor que tiene es impresionante y por eso el chiste interno de No, claro, ya el entendí. día del Claro. silencio. Ya entendí. No, y qué bueno, porque eso también al mismo tiempo lanza una invitación de que tú no tienes que tener un propósito de que hoy en el camino tengo que rezar el rosario, o tengo que, porque el Claro. tiempo, o porque me voy a distraer. No. Tal vez ese día tú te vas sin ningún propósito, simplemente hacer silencio. Conocerte a ti mismo durante ese peregrinaje y, como tú dices, o sea, transformador. Uno de el que más marcó de todos. Profundamente. De Yo creo todos. que ahí lo grande es la disposición de dejar que Dios me hable a través del silencio y no tener como la agenda.
yo voy a hacer esto, sino disponerse. Yo creo que uno de los más difíciles, es lo que entiendo. Sin duda. Cuando uno peregrina ocurre algo interesante, sobre todo en un formato de varios días. Ujú. Esta es mi lectura aprendida de peregrinar. Nuestro mayor detractor es que nosotros abordamos todo desde la cabeza. ¿Verdad? Y siempre tenemos pensamiento ahí dándonos vueltas. Ya sea Y nosotras las mujeres más que ustedes. ya sea pensamiento del futuro o pensamiento del pasado. Correcto. Todo ahí. El cansancio tiene algo muy especial. La mente se cansa. Llega a un punto donde ya después de tantos días, la mente cede. Y Claro. cuando la mente cede, es que la magia ocurre. Empieza. Claro. Oh, buenísimo. Porque ya, y en el caso nuestro lo ve, a medida que van pasando los días, Sí. Ujú. entonces vamos como entrando más en esa sintonía, donde estamos más calmados, hay más silencio, hay más contemplación de los detalles, es como, wow, tú viste esa hoja, es como volver a lo sencillo, no hay que hacer un trabajo para estar presente, porque la mente se cansó hace rato de pensar toda, voy a usar la palabra que usa un amigo, toda la cháchara que está haciendo, ella dice, ya yo no puedo contigo. Y ahí entonces abre espacio. Y lo interesante de eso es que se convierte en algo que uno puede luego traer más adelante. Porque ese ejercicio que practica Claro. ahí de hacerlo, más adelante sirve. Y nosotros lo hemos visto con cada peregrinaje, como que nos hemos hecho Más experto. más entrenados Sí. en ese Así es. aspecto. Muy bien. Y más entrenado de manera individual, porque cada uno de nosotros opera de manera individual. A En mí ese me da sentido. mucha pena tener que decir que se acabó el tiempo. Increíble, esto pasa demasiado sí, rápido. pudiéramos seguir Hay que hacer hablando una muchísimo. segunda parte. Y sobre Sí. todo porque me gusta mucho el tema de peregrinar con la Virgen. Ujú. Y no me quiero ir sin hacer esta pregunta. En próximos peregrinajes, ya que vivieron la experiencia de peregrinar con la Virgen en la espalda, ¿se lleva la Virgen? O sea, ¿va a ser ya una costumbre o fue solamente la ocasión de Italia poder hacerlo con la Virgen? Tal vez pueda mi mirada. Yo creo que cada peregrinaje es una manifestación especial de Dios. Ok. O sea, él es el que determina cómo va a ser cada peregrinaje. Ok. O sea, no es que ustedes lo planifican. Bueno, el próximo sí llevamos a la Virgen o no la llevamos, sino que en su momento ustedes deciden, bueno, eso es lo Y que... aunque planifiquemos, estamos abiertos A que a haga que su al voluntad. final la Exacto. agenda la define Muy bien. Dios y la Virgen. De verdad Muy bien. queremos agradecerle muchísimo el Así haber es. estado aquí. Hay 2 peregrinos que se quedan con un compromiso de pasar por esta mesa. Siempre habrá tema para seguir hablando de esto. Bueno, y la que nos experiencia de gusta cada tanto. quien es diferente. O sea, Claro, sí. y es bueno escuchar también la experiencia de otros. Así es. Y Vamos a sobre ver si todo a coordinamos través de ese peregrinaje. poder hacerlo más adelante. No, y me gusta mucho que, sobre todo Manuel, ve una relación muy directa entre lo que él hace en su trabajo y lo que él ve con esta parte de espiritual de la Virgen. Que es una de las cosas que nosotros hemos venido viendo aquí también en el podcast. Suena de manera interesante profundizar un poquito en ese aspecto. Bueno, pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Así es. Y a ustedes por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Y sobre todo en nuestra señal TV. Gracias. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria. Y yo siempre estará en la pausa ignaciana. Ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.